Bueno, entonces si no hay más dudas, comentarios, pasamos a la parte de las potencias mundiales y potencias imperialistas y las economías emergentes. ¿Cuáles son las características de las potencias? Primeramente, todo esto tiene que ver con una cuestión de expansionismo, incluidas las economías emergentes. Tiene que ver con la parte del expansionismo como una necesidad que queda como consecuencia de la revolución industrial. El expansionismo del mercado, que en el caso de, por ejemplo, las potencias imperialistas, se habla sobre un dominio de una nación sobre otra. Por ejemplo, en el caso de España, que tenía colonias, que por ejemplo colonizó a América, por ejemplo. Por ejemplo, que nos colonizó a nosotros, Portugal, Francia, etcétera, y se da este proceso de colonialismo mediante el uso de la fuerza. Es decir, la colonización como tal fue violenta, fue agresiva, fue no de llegar a acuerdos. Ahí llegamos a acuerdos y tú me vas a conquistar. No, fue de una manera violenta, tajante, porque incluso terminó con cuestiones culturales, tradiciones, ideas religiosas, etcétera, de nuestros ancestros, por ejemplo. En el caso de México, por ejemplo, terminó con grupos étnicos y terminó con ciertas creencias por ejemplo, en Nezahualcóyotl, en Tlaloc, etcétera, en Iztaccíhuatl, etcétera. Esto es el colonialismo en los imperios. En el caso también se da el control de los medios de producción. Ya se habla aquí de los medios de producción, sobre todo en imperios que de alguna manera ya estaban pasando por este proceso de la revolución industrial y del siglo de las luces. Ya se habla del control de los medios de producción. Se podría decir que, por ejemplo, el señor feudal, por ejemplo, en algún momento se manejó así y tú vas a trabajar para mí. En el caso de África, por ejemplo, es bien curioso, son esclavizados incluso. Se obtiene la mano de obra justamente de las colonias de una manera violenta, no se pagan, no nada, sino simple y sencillamente se ven como esclavos. Estos grupos étnicos, estas personas que viven en las colonias. Recuerden que los imperios son el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, el imperio otomano, el alemán o Prusia, y estos imperios desaparecen tras el término de la Primera Guerra Mundial. En el caso de las potencias mundiales, evidentemente se da esta necesidad nuevamente de la revolución industrial de expandir el mercado, pero ya no lo hace mediante el dominio mediante el uso de la fuerza de las colonias, es decir, de una nación sobre otra, sino más bien lo hace mediante esta influencia en los demás países debido a que tiene poderío económico y militar. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en la Guerra Fría, con Estados Unidos y con la Unión Soviética sobre todo. Guerra Fría se presenta desde el momento en el cual, por ejemplo, países como Cuba
al tener conflictos con esta potencia mundial que es Estados Unidos, evidentemente solicita el apoyo de la Unión Soviética. Y este apoyo justamente se basa en lo económico y en lo militar. En el caso de países como viene siendo Vietnam, Corea, entre otros, se presenta justamente, tienen conflictos internos y una parte de Corea y de Vietnam piden apoyo económico y militar a la Unión Soviética y la otra parte a Estados Unidos. Esta influencia en los países, justamente que son potencias mundiales, se presenta de la siguiente manera. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría brindan este apoyo económico y militar y al mismo tiempo tienen esta influencia de tomar decisiones importantes para estos países a los cuales les brindan este apoyo económico y militar. Comentaba la vez pasada, la sesión pasada, que por ejemplo en el caso de Cuba se considera en el momento en el cual la Unión Soviética le brinda este apoyo económico y militar, se considera comunista, pese a que Fidel Castro no es un comunista como tal. En el caso de Vietnam, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, incluso Estados Unidos interviene con militares. De esta manera, esta influencia, justamente al brindar apoyo económico militar, muestra ya no el uso de la fuerza como tal, sino yo te apoyé económicamente hablando, yo te apoyé militarmente hablando, tengo un cierto dominio sobre ti, pero ya no mediante la fuerza, sino mediante este poderío económico y militar, que se presenta en forma de apoyo. Por ejemplo, en el caso de México, Estados Unidos brinda cierto apoyo económico y México tiene una deuda externa. Y Estados Unidos ejerce cierta influencia en México, sobre todo para decisiones importantes que van desde lo político, lo económico, etc. No sé si hasta aquí existe alguna duda de esto. ¿Comentario? Sí se ve la diferencia entre potencia imperialista y potencia mundial. Así es. En los imperios existe fuerza. El uso de la fuerza es violenta, es agresiva, a tal grado que en algunas colonias se extermina incluso la cultura de esa colonia, por ejemplo. Se exterminan grupos indígenas, por ejemplo. ¿No es así? De esa manera fue violento justamente esta cuestión del proceso de colonización. Y en el caso de las potencias mundiales, es más bien mediante alianzas. ¿Por qué? Pues yo te brindé apoyo, yo te ayudé. Entonces, mediante esa ayuda económica y militar, por eso Estados Unidos es muy dado a, yo me siento responsable de apoyar a determinado país. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Estados Unidos se sentía responsable
de apoyar a China en el conflicto que tenía con Japón, por ejemplo. Y en realidad era esta influencia hacia China. ¿Por qué? Porque mencionábamos que China tenía en ese momento la pólvora importante para la guerra, minerales importantes para seguir la guerra, etc. No sé si logro responder a la pregunta. Sí, de hecho el Tratado de Libre Comercio tiene que ver con esta influencia de Estados Unidos, por ejemplo, hacia México. Otras potencias mundiales actuales serían China, Japón, Alemania. La Unión Soviética, cuando justamente se disuelve en el 91, cuando termina la Guerra Fría, deja de tener este poderío principalmente militar. Ahora bien, no sé si existe alguna otra duda, comentario. Ok, entonces comenzamos con las economías emergentes. ¿Cuáles son las características de las economías emergentes? Por ejemplo, que su bolsa de valores recibe el capital, pretende recibir el capital de más inversionistas. El aumento del volumen de negocios con otros países. Esta necesidad de recibir el capital de más inversionistas en la bolsa de valores y del aumento del volumen de negocios con otros países muestra justamente la necesidad de expandir su mercado. Es decir, volvemos a hablar del expansionismo, esta consecuencia que deja la revolución industrial. ¿Cuál es la diferencia entre las economías emergentes y justamente las potencias, tanto imperialistas como mundiales? Que se vio en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de algunos países como Alemania, Rusia, Japón, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, Japón, Italia, esta necesidad de expandirse. Y pues evidentemente se tuvieron conflictos, ¿no es así? Como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque en realidad ese era el motivo. En la Segunda Guerra Mundial es más visible cuando Alemania empieza a invadir otros países. Esta necesidad de expandir el mercado. Y termina mal. Entonces, ¿por qué termina mal? Porque se da una guerra, 2 guerras mundiales. Esto justamente no quieren volver a pasar por una guerra, ya habían pasado por 2. Entonces, cambian justamente las características de este expansionismo. Ya no mediante la fuerza, el uso de la fuerza, sino mediante esta cuestión de acuerdos, de tratados, de negociaciones. Yo te apoyo económica y militarmente. Aquí se presenta esta necesidad de expandir el mercado mediante la necesidad de buscar en otros países negociaciones, de buscar en otros países inversionistas para poder tener un crecimiento económico.
Estos economías emergentes se presentan en países de vías de desarrollo, como por ejemplo el caso de Brasil, el caso de México, el caso de, por ejemplo, em, países de la India, por ejemplo, etcétera. Bueno, no sé si se comprenden las características de las economías emergentes. Sí, así es, son justamente los países tercermundistas. No todos, porque recuerden que justamente tienen un cierto crecimiento económico. No todos los países tercermundistas tienen un crecimiento económico. Buena pregunta. ¿Por qué México, siendo una economía emergente, un país de economía emergente, no está en las BRICS? Y con esto me meto justamente al tema de las BRICS. Las BRICS es una alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tienen justamente la cualidad de ser economías emergentes. Algunos me dirán, entonces Rusia ya no es una potencia mundial. Recuerden que cuando se disuelve la Unión Soviética, pierde esta parte, el poderío militar. Incluso los misiles y las bombas y demás no están en Rusia como tal. Están en justamente en países que pertenecían a la Unión Soviética. Sí, como Ucrania, por ejemplo, pero no están en Rusia. Este dominio militar se divide, de hecho. China. ¿Es una potencia mundial o no? Aquí en esta parte tiene que ver con China, por ejemplo, debido a las enfermedades que ha tenido. Muchas de las veces estas características provocan que no se tenga esta influencia en los países, en los demás países, por conflictos internos, cuestiones de salud, cuestiones económicas, etcétera. Y estos países muchas veces cambian a ser economías emergentes. China es uno de esos. México, ¿por qué no pertenece a las BRICS? Por la cuestión de la delincuencia, por la cuestión de los asaltos, por la cuestión de los robos, de los secuestros, que se consideran conflictos internos que provocan que muchos inversionistas se vayan de México y que este volumen de negocios con otros países disminuya. Por eso no pertenece a las BRICS. Y también tiene que ver esto con una cuestión de alianza. ¿Desde cuándo se habla de las alianzas? Así es, desde la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y esta, BRICS, es una alianza, un apoyo, como lo fue, por ejemplo, los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que se apoyaron, Inglaterra, Francia, Estados Unidos.
como lo fue, por ejemplo, la alianza entre Alemania y Austria en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Son alianzas como tal. Y estas alianzas provocan acuerdos, convenios. No sé si existe alguna duda, comentario hasta aquí. Sí, cambian los países que a lo mejor y en su momento se consideraban potencias mundiales, pueden llegar a ser economías emergentes. Estas economías emergentes pueden llegar a no pertenecer a las BRICS justamente por las características y cualidades internas del país en cuestión, como por ejemplo en el caso de México, no pertenece a las BRICS por su delincuencia interna. Ajá, así es. En el caso de Rusia, por ejemplo, por esta cuestión de disolución de la Unión Soviética, los conflictos que ha tenido hoy en día. En el caso de China, por ejemplo, la cuestión justamente de las enfermedades, por ejemplo, de dónde viene el COVID, entre otras enfermedades que provocan justamente que muchos inversionistas digan adiós o que no se concreten negociaciones con otros países. ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? Sí, el mapa mental que se les pide en la actividad 3 puede ser ya sea que hagan 2 mapas mentales, uno del conflicto que eligen y el otro que van a elegir y el otro de las características de las economías emergentes. Sí, y de las potencias mundiales. O pueden hacer un mapa mental uno solo y dividir. De un lado hablo de mi conflicto que elegí y del otro lado hablo de las economías emergentes y las potencias mundiales. ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? No, ninguna otra duda ni comentario. De todas maneras, chicos, si a lo mejor ahorita ya no tienen dudas ni comentarios, pero a la hora de realizar sus actividades se les presentan todavía dudas y comentarios, me lo pueden hacer saber ya sea en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional, en el foro Aprendiendo. ¿De acuerdo? Sí, de hecho en el ensayo que les piden realizar en la actividad 6, pueden relacionar todo esto porque va de la mano justamente con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial, el siglo de las luces, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana,
etcétera. Pero conecten todo esto desde lo actual, por ejemplo. Por ejemplo, México es una economía emergente, pero ha disminuido el volumen de negocios con otros países, incluso inversionistas se han ido. Esto provoca desempleo, ¿cierto o no? Más pobreza, una inflación, sí, la devaluación del peso. Ahora bien, relacionen la delincuencia con esta cuestión económica. Los inversionistas dejan de invertir su capital aquí en México por la cuestión de la delincuencia. Esto también provoca desempleo, así es. El aumento de productos de la canasta básica, por ejemplo. ¿Alguna otra duda o comentario? Sí, sí tiene que ver también con la educación, con las escuelas. En otros países, por ejemplo, de potencias mundiales, las escuelas tienen relación con los empleos. Aquí en México es raro tener eso. Hay universidades que tienen ciertas negociaciones, acuerdos, convenios con, con empresas, pero aún así la cuestión educativa es diferente entre economías emergentes y potencias mundiales. ¿No es así? Que las potencias mundiales brindan o dan o invierten, más bien invierten su capital justamente en una educación adecuada que les brinde a estas potencias mundiales este poderío económico y militar mediante los avances tecnocientíficos. En el caso de las economías emergentes, no pasa eso. Y la prueba está en que en México se redujeron los presupuestos que tenían hacia la educación. ¿No es así? Sí, los avances tecnocientíficos no van enfocados hacia esto. Van enfocados hacia una educación, economía emergente, una educación que justamente obedezca a potencias mundiales. Tan solo en Estados Unidos invierte en educación para que la gente, que los estudiantes puedan trabajar en la NASA, por ejemplo, puedan trabajar en la milicia, puedan trabajar en ingenierías que les permitan seguir con este poderío económico y militar. México tiene eso como economía emergente.
No. ¿Alguna otra duda o comentario, sugerencia? Bueno, entonces si no hay más dudas ni comentarios, daré por finalizada esta sesión. Por favor, pásensela en compañía de sus seres queridos en estas fiestas patrias. Les deseo una excelente tarde-noche. Seguimos en comunicación, realicen sus actividades y les deseo mucho éxito en esta semana 3.